buenos días, mi nombre es Carolina Rivera y el día de hoy les voy a hablar acerca de las vías urinarias bajas y el aparato genital masculino. Vamos a iniciar hablando de las vías urinarias bajas, haciendo referencia a que está compuesto por el uréter, la vejiga y la uretra. Aparte de eso, va a tener un epitelio que se denomina epitelio transicional o mejor conocido como urotelio. Vamos a iniciar hablando de los uréteres, que va a tener 4 tipos de afectaciones, ya sea por malformaciones congénitas, inflamación, tumores o lesiones obstructivas. Vamos a iniciar hablando de los divertículos, haciendo referencia a que va a ser una excrescencia del tejido de la pared del uréter. Esto puede ser causado ya sea de manera congénita o adquirida. Los uréteres dobles o bífidos, como lo podemos evidenciar en la imagen, que hace referencia a cuando de un solo riñón van a salir 2 uréteres que van a hacer penetrancia en la vejiga. Eso sería uréter doble. Y uréter bífido hace referencia a cuando 2 uréteres van a salir de un solo riñón, pero más o menos en la parte media lo que van a hacer es que se fusionan y al fusionarse pues hacen como alucinación de que solamente un uréter va a penetrar en la vejiga. La obstrucción de la unión uteropélvica es cuando existe una conexión anómala tanto de la pelvis renal con el uréter. Entonces lo que va a provocar es una obstrucción y esta obstrucción pues va a generar que el paciente presente hidronefrosis. Respecto a la inflamación, vamos a tener que se denomina uretritis, pero que no siempre va a ser por infecciones bacterianas, que puede también ser provocado por acumulaciones de linfocitos. Por ejemplo, la uretritis folicular, que hace referencia a cuando existe una elevación de la mucosa, mientras que la uretritis quística es como si nos imagináramos un lapicero y que ese lapicero va a tener unas bolitas en su superficie. Más o menos sería así la uretritis quística. En los tumores, pues ya sabemos que existen 2 tipos de clasificación, ya sean los benignos o los malignos. En los benignos vamos a tener al pólipo fibroepitelial, que va a tener un origen epitelial, y en los malignos vamos a tener un carcinoma urotelial, que se dice que es multifocal. En las lesiones obstructivas vamos a tener que puede ser provocado por factores intrínsecos o extrínsecos. Intrínsecos como cuáles, como los cálculos, los coágulos de sangre o un tumor. Y extrínsecos como el embarazo, la endometriosis o la nefrógena, que es como un trastorno lo que ocurre es un trastorno que está afectando al sistema nervioso causado por un trauma. Respecto a la vejiga urinaria, van a existir más afectaciones y las primeras de ellas que vamos a mencionar van a ser las malformaciones congénitas. El primero va a ser el reflujo vesicouretral, que lo que ocurre es cuando prácticamente la vejiga está lista para hacer la micción o la salida de la orina. Pero va a existir como va a retroceder esa orina que va a estar en la vejiga hacia la pelvis renal. Y pues esto pues va a ser muy grave, agudo y aparte va a ser tóxico porque prácticamente si se está haciendo eliminación y salida de esa orina es porque los elementos que están compuestos por ella ya no van a ser importantes y satisfactorios para la persona. En los divertículos, al igual como se acaba de mencionar, son esas excrescencias de la pared, pero en este caso en la vejiga. La estrofia de la vejiga ocurre porque la vejiga es la salida de la vejiga hacia el exterior, como podemos observar acá. Es como tener la imagen de un onfalocele, pero no es un onfalocele. Esta estrofia de la vejiga vamos a tener que puede provocar una metaplasia glandular y esta metaplasia pues puede provocar un tipo de infección. En las anomalías del uraco, pues como ya conocemos, el uraco es una conexión que existe entre la vejiga con el alantoides. Y pues esto debe obliterarse, este uraco se debe obliterar durante el periodo neonatal. Entonces vamos a ver acá las anomalías. Este círculo amarillo va a hacer referencia a la vejiga y esta semiluna al ombligo. Entonces, en esta primera imagen vamos a ver que existió una correcta obliteración debido a que no se existe como la persistencia de ella. Esta segunda hace referencia al quiste del uraco porque en su parte media aún siguió ese tipo de tejido que lo que hizo fue que poco a poco se fue acumulando hasta formar el quiste. En esta vamos a ver que prácticamente fue una persistencia
debido a que ocurrió como un fallo completo de esa obliteración. Y se dice que el tipo de paciente que presente este tipo de anomalía puede realizar micción por ombligo. Y el seno del uraco y el divertículo del uraco prácticamente es como lo mismo, pero en efecto contrario. En el seno del uraco vamos a tener que va a estar ubicada la persistencia de ese tejido en la región superior, y en el divertículo uraco va a estar ubicado en la región suprapúbica. Respecto a la inflamación, vamos a tener que se denomina cistitis aguda o crónica y crónica. Se dice que el tipo de afectación respecto a hombres y mujeres va a ser más frecuente en mujeres. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el tamaño de la uretra va a ser más corta. Aparte de eso, que también se puede provocar un tipo de cistitis hemorrágica que ocurre porque los pacientes van a consumir fármacos antitumorales citotóxicos. También van a existir, este tipo de afectación puede ser provocado por bacterias, por virus u otros factores. Bacterias como cuáles, como la Escherichia coli, los micoplasmas, la Klebsiella, el Proteus, y virus va a estar representado por el adenovirus, y los factores pueden ser como la diabetes mellitus, la obesidad o disminución de la inmunidad. En las otras cistitis, que se denominan como cistitis especiales, vamos a tener a la cistitis intersticial, que hace referencia a una cistitis que es crónica y muy frecuente en mujeres. La cistitis malacoplaquia, que ocurre por una reacción inflamatoria ante esas bacterias. Y acá pues las más frecuentes van a ser la Escherichia coli o la Proteus. Y la cistitis polipoidea, pues que también es una reacción inflamatoria, pero es en relación con la irritación de la mucosa. Y la tríada de síntomas respecto a la cistitis va a ser polaquiuria, dolor en la región suprapúbica y disuria. Ahora, respecto a las lesiones metaplásicas, vamos a empezar a hablar de la cistitis glandular quística, que esto ocurre primero porque hay una lesión del epitelio y pues de las células, y esto lo que va a provocar es una metaplasia glandular, y es aquí donde se genera la cistitis glandular. Posterior a esto, esa cistitis glandular lo que va a hacer es una formación de espacios, y estos espacios se van a convertir en quistes, por decirlo así. En la metaplasia escamosa vamos a tener que es un cambio del epitelio, que como ya sabemos, el epitelio normalmente es el urotelio y pues va a ser cambiado por un epitelio escamoso no queratinizado. El adenoma nefrógeno hace referencia cuando hay una zona localizada del urotelio, y ese urotelio lo que va a conllevar es que exista una descamación de las células renales tubulares. Respecto a la obstrucción, vamos a tener que en hombres ocurre por una hipertrofia de la próstata en relación con una hiperplasia. Entonces, en las causas, por eso coloqué esta frase porque son muy larguitas las causas. La frase que coloqué es ese filoso total imparablemente obsesivo. Entonces, vamos a tener la primera causa, que es una estenosis uretral inflamatoria, la estenosis uretral congénita, la fibrosis tisular, los tumores benignos o malignos, la invasión, que no empieza por N, pero bueno, la invasión de ese tejido, y la obstrucción, ya sea por cuerpos extraños o cálculos. En las neoplasias vamos a tener que el 95% es de origen epitelial y el 5% de origen mesenquimatoso. Vamos a iniciar hablando de los tumores uroteliales. Se dice que estos tumores uroteliales van a tener como dos vías de lesiones precursoras. En la primera de ellos va a ser el tumor papilar no invasivo. Este tipo de tumor es muy frecuente y ocurre por hipertrofia. Y aparte de eso, se dice que se puede hacer extirpación, pero pues obviamente con cuidado. Y el carcinoma urotelial plano no invasivo hace referencia a que pues es de alto grado. Aparte de eso, no solamente se va a quedar en la mucosa, sino que va a ser muy progresivo porque va a afectar las otras capas. Puede ir desde la lámina propia hasta la muscular propia. Ahora, los patrones morfológicos de los tumores en la vejiga, vamos a iniciar hablando del carcinoma plano invasivo. Como podemos ver, no solamente se queda en la mucosa, sino que afecta a las demás capas. Aparte de eso, es muy progresivo, y a pesar de ser muy progresivo, el crecimiento es muy lento. Se dice que se puede hacer extirpación, pero debe hacerse con mucho cuidado. El carcinoma papilar invasivo, como podemos ver, es
como si fuera similar, pero la diferencia acá radica en que acá se ven como esas zonas esofíticas, como proyecciones, como si fueran algo así como pólipos. Y es muy complicado hacer la extirpación en este carcinoma debido a que por su morfología puede estar inducida otra capa y pues puede generar afectación del paciente. En el carcinoma plano no invasivo, pues va a ser muy fácil porque prácticamente solamente la primera capa va a estar afectada y pues la extirpación va a ser más fácil. Y el carcinoma papilar papiloma es similar al anterior, solo que estos van a tener esas proyecciones esofíticas. La estadificación patológica, o también denominada la clasificación histopatológica, va a ser muy importante porque debido a que con esto se van a hacer la clasificación de los tumores. Entonces vamos a tener que si se clasifica como TA, hace referencia a que no es invasivo, tampoco es papilar. Cuando hace referencia a T y S es porque es un carcinoma in situ. Cuando hace referencia a T1 es por la invasión de la lámina propia. T2 es cuando ya existe invasión de la muscular propia. T3A es cuando microscópicamente ya se ve la invasión. T3B es cuando ya macroscópicamente ya se ve esa invasión y ya pues el órgano ya se ve más afectado. Y T4 es cuando prácticamente es como si fuera metástasis porque ya las estructuras que van a estar a su alrededor van a estar afectadas. Van a existir otros tumores epiteliales, pero eso no van a ser como tan frecuentes como los que acabo de mencionar. Va a ser el carcinoma epidermoide, que va a ser provocado por una infección vesical crónica con inflamación. También va a existir el carcinoma urotelial mixto con áreas de carcinoma ureteral, que son infiltrantes, esofíticos y ulcerativos. Y se dice que ese tipo de carcinoma puede provocar recidivas, también puede provocar el desarrollo de otros tipos de tumores. El adenocarcinomas, que ocurre por restos del uraco o presencia de metaplasia intestinal, ya sabemos que es el uraco. Y el carcinoma microcítico, que prácticamente ocurre por estos carcinomas ya mencionados. Ahora, el tratamiento para ese tipo de tumores vamos a tener que depende del grado y el tipo de lesión. Si se pueden realizar procedimientos quirúrgicos, el que se realizaría sería la cistectomía radical, que es donde literalmente lo que van a hacer es una extirpación completa de la vejiga y puede ser muy probable que también las vías estén extirpadas. Entonces aquí donde se da la importancia del seguimiento, y este seguimiento no solamente va a ser microscópico, sino también macroscópico. Entonces por eso vamos a tener las citoscopias y las citologías. En las neoplasias vamos a iniciar hablando de los tumores mesenquimatosos. Como ya se ha venido hablando, existen dos clasificaciones, las benignas y los malignos. En el tumor benigno vamos a tener el leiomioma y en el tumor maligno vamos a tener los sarcomas, que los sarcomas se van a dividir en dos tipos de población. En los neonatos va a generarse un sarcoma embrionario y en los adultos se va a generar un leiomiosarcoma. Los tumores secundarios ocurren debido a que se va a extender, es una extensión directa a la lesión y lo que va a provocar es que sus estructuras adyacentes se van afectadas, pero ocurre es por esa extensión directa. En la uretra vamos a hablar que solamente va a tener dos tipos de afectaciones, las inflamaciones y los tumores. En inflamación vamos a tener que se denomina la uretritis. Esta uretritis ya se sabe que puede ser gonocócica o no gonocócica. Gonocócica es la más frecuente y se dice que evidentemente es causada por la Neisseria gonorrhoeae. Y la no gonocócica es causada por la Escherichia coli o por los Enterobacter. Aunque también se puede mencionar que existe otra bacteria que son las clamidias, que se dice que en hombres es muy frecuente del 25 al 50%. En los tumores vamos a hablar de la carúncula uretral, que es ese tumor que ocurre por una lesión, que va a provocar una masa, que esa masa va a referir dolor, que aparte esa zona va a estar enrojecida y que si el paciente llega a tener algún tipo de trauma, lo que va a provocar es una hemorragia. Los tumores epiteliales benignos van a ser los papilomas uroteliales, los papilomas escamosos o los condilomas. Y el carcinoma uretral primario no van a ser frecuentes y si llega a existir ese tipo de carcinoma, va a estar ubicado en la región proximal de la uretra. Ahora, vamos a pasar hablando del aparato genital masculino.
haciendo referencia a que es muy importante debido a que aquí es donde se da la formación, la conducción y la extensión de los espermatozoides, y aparte de eso, pues va a estar muy relacionado con la vida sexual. Vamos a iniciar hablando del pene. El pene va a tener 3 afectaciones. La primera de ellas van a ser las malformaciones congénitas, que van a estar representadas por las hipospadias y las epispadias. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una abertura anómala de la uretra y está en relación con su ubicación. Cuando está ubicado en la superficie ventral se denomina hipospadias y cuando está ubicado en la superficie dorsal se denomina epispadias. Pueden que se confundan un poco por la abertura, pero teniendo en cuenta que se supondría que esto sería ventral, pero no, teniendo en cuenta a que va a estar en relación con la línea media. Si esto llega a ocurrir en el paciente separado, la más frecuente va a ser las hipospadias. Está relacionado con la disquinesia testicular y aparte de eso el paciente puede presentar estenosis. También vamos a hablar de la fimosis. La fimosis es ese estrechamiento de la piel que, como podemos evidenciar, no se puede retraer el prepucio. Como no se retrae el prepucio, pues el glande no se puede observar. Entonces, teniendo en cuenta esto, se puede simular que va a existir acumulación de secreciones, que aparte de eso va a tener una mala higiene y puede ser muy propenso a que presente infecciones. Y con esto, pues, con las infecciones puede provocar algún tipo de cáncer, pero ya es si está muy avanzado. En la inflamación vamos a tener que existe por 2 infecciones. En las infecciones específicas vamos a tener que estar relacionada con la sífilis, la gonorrea, el chancroide, la linfadenopatía venérea, el granuloma inguinal o el herpes simple. Y en la infección inespecífica se encuentra la balanopocitis. La balanopocitis, como lo podemos observar, es una inflamación del glande y del prepucio. Y esto está en relación con las bacterias piógenas. Ahora, en los tumores, vamos a iniciar hablando primero que en el pene los tumores no van a ser frecuentes. Pero si esas neoplasias son frecuentes, las que mayor van a tener su frecuencia, por decirlo así, va a ser el condiloma acuminado y el carcinoma. Vamos a iniciar hablando de los tumores benignos con el condiloma acuminado. Como podemos observar en la imagen, son esa formación de verrugosas que va a estar ubicada en la zona mucocutánea, que la epidermis sí va a estar engrosada. Aparte de eso, va a referir dolor y no se puede observar en la imagen, pero van a estar las zonas enrojecidas. Aparte de esto, esto es causado por el virus del papiloma humano con los serotipos 6 y 11. Y hay algo muy característico en la morfología del condiloma y es que se presenta una coilocitosis. La coilocitosis es las células escamosas inmaduras que van a tener un citoplasma denso e irregular, que aparte va a tener un aumento del tamaño nuclear y que se van a ver unas vacuolas perinucleares. En la enfermedad de Peyronie está caracterizado por la curvatura peniana. Entonces, como existe esa curvatura peniana, es provocado porque en el cuerpo cavernoso van a existir unas placas fibrosas que van a favorecer esa curvatura. Entonces, por esto el paciente va a tener dolor durante el coito, su erección no va a ser la más adecuada y puede dificultar la eyaculación del paciente. Pero su etiología no va a ser conocida. En los tumores malignos vamos a tener el carcinoma in situ, que el carcinoma in situ se dice que al igual que el condiloma es provocado por el virus del papiloma humano, pero en este caso va a estar en relación con el serotipo 6. Aparte de esto, va a tener 2 características, ya sea por la enfermedad de Bowen o por la papulosis bonoide. Por la enfermedad de Bowen se dice que la población afectada van a ser los adultos mayores de 35 años, que ese núcleo va a estar hipercromático y va a presentar mucho dolor y aparte de eso, este tipo de cáncer puede provocar un carcinoma epidermoide. Y la papulosis bovenoide hace referencia a que la población afectada son las personas o los adultos con una vida sexual activa. Las lesiones van a estar grisáceas, rojizas o marrones y que este tipo de carcinoma puede provocar un carcinoma invasivo. Y ahora, el carcinoma invasivo ocurre por infecciones o por un mal higiene. Se dice que la circuncisión va a brindar una protección ante esos carcinógenos. Aparte de eso, las personas que consumen cigarrillo, que son fumadoras, pueden ser propensas a desarrollar este tipo de carcinoma. Entonces, como podemos ver en la imagen,
se va a ver como en forma de coliflor, que aparte de eso las lesiones van a estar verdes, va a existir una fisura de la mucosa, y algo muy importante es que si el paciente no refiere dolor es porque aún no existen úlceras, y a pesar de lo progresivo que es este carcinoma, no va a presentar metástasis. Respecto a testículos y epididimo, vamos a tener las malformaciones congénitas como la criptorquidia. La criptorquidia ocurre porque no hay descenso de los testículos, y esto puede ser unilateral o bilateral. Está en relación también con las hipospadia y con la disquinesia testicular. Y ahí mencionaban un término que era la orquiopexia, que es porque van a presentar infertilidad, y aparte de infertilidad presentan un tipo de tumor. En los cambios regresivos vamos a tener a la atrofia y la reducción de la fertilidad. Esto es causado por una estenosis aterosclerótica progresiva, por una fase terminal de la orquitis inflamatoria, por una criptorquidia, por un hipopituitarismo, por una malnutrición, por una irradiación, por la administración de andrógenos o por la atrofia de agotamiento. Entonces, en esta imagen se puede iniciar esa atrofia testicular, donde ese túbulo prácticamente en la membrana basal va a estar engrosada, y aparte de eso se evidencian las células de Sertoli que no van a ser espermáticas. En la inflamación, teniendo en cuenta entre testículo y epididimo, se dice que va a ser más frecuente en epididimo, y la primera de ellas que vamos a encontrar va a ser la epididimitis y orquitis inespecífica. Esto va a estar en relación con la edad. En los lactantes se dice que está relacionado con las malformaciones congénitas. En los menores de 35 años, porque son sexualmente muy activos y está causado por bacterias que sería la Chlamydia trachomatis y la Neisseria gonorrhoeae. Y en mayores de 35 años está causado por la Escherichia coli o las pseudomonas. En la orquitis granulomatosa se dice que va a existir una masa testicular que va a referir dolor y fiebre, y que aparte de eso está en muy relación con los pacientes tuberculosos. En las inflamaciones está en relación con la gonorrea, la parotiditis, la tuberculosis y la sífilis. Y acá, como podemos ver la imagen, el epididimo izquierdo prácticamente fue reemplazado por un absceso completamente. Ese es el epididimo derecho y se puede ver como la diferencia. Y se dice que esto es una infección gonocócica. Ahora, vamos a tener algo importante, que es que la invasión bacteriana está en relación con tres pasos: con el edema, la congestión o el infiltrado de neutrófilos y macrófagos y linfocitos. En los problemas vasculares vamos a tener a la torsión. La torsión va a estar ubicada en el cordón espermático, donde hay estrangulación del drenaje venoso de los testículos. Esto puede ser neonatal en relación con el parto, y en adulto por un dolor testicular. Y así es como se va a observar esa torsión. Los tumores del cordón espermático van a ser los lipomas. Estos lipomas van a estar ubicados en la porción proximal del testículo, y se va a decir que ocurre porque una masa del tejido en la región retroperitoneal, esa masa adiposa lo que va a hacer es que se va a dirigir hacia el canal inguinal. También vamos a tener a los tumores paratesticulares. En los tumores benignos vamos a ver el tumor adenomatoide, que ocurre porque va a ser ubicado en la región superior del epididimo, y se dice que macroscópicamente van a estar muy bien delimitados y microscópicamente van a ser poco invasivos, es decir, no van a afectar a los testículos que van a estar a su alrededor. Y en los tumores malignos vamos a tener al radiomiosarcoma y a los lipomas. Ahora, vamos a iniciar hablando de los tumores testiculares. Los tumores testiculares en relación con las células germinales. Se dice que van a ser muy agresivos y que van a tener una población de 15 a 34 años de edad. Aparte de eso, que van a tener factores ambientales como el síndrome de genesia testicular, que está caracterizado por las criptorquidias, las hipospadias o la oligoespermia. Y en relación con la parte genética, que es entre padre y hijo, hay una relación de 4:10, y haciendo alucinación de que esta niña sea un niño, entre hermano a hermano va a tener una relación de 8:10. Ahora, vamos a hablar de la patogenia de los tumores testiculares en relación con las células germinales. Entonces vamos a tener que ocurre por una lesión precursora. Esa lesión precursora va a generar una neoplasia intratubular de células germinales.
Esto va a ocurrir en vía intrauterina y va a estar latente hasta la pubertad. Si el médico o no detecta este tipo de neoplasias, este neoplasia lo que va a hacer es que va a seguir su progresión y de seguir su progresión puede provocar o tumores seminomas o tumores no seminomatosos. Entonces, como ya sabemos, la clasificación está en tumores seminomas y tumores no seminomatosos. Recuerden que estamos hablando de los tumores de las células criminales. Entonces, vamos a tener que los tumores seminomas van a ser aquellos que son formados por células que van a ser similares a las células criminales primordiales. Y los tumores no seminomatosos son células indiferenciadas que van a ser similares a las células criminales embrionarias. Se dice que si hay proliferación de este tipo de células, lo que puede provocar es otro tumor que va a ser aún más progresivo y aún más maligno. Vamos a iniciar hablando de los tumores seminomatosos. El primero de ellos va a ser el seminoma. El seminoma va a afectar a la tercera década de la vida. Aparte de eso, no va a estar afectando a los lactantes. Y hay mutación de KIT debido a que hay sobreexpresión y amplificación de esa función. Entonces, como acá en la imagen, es el bajo aumento de las células claras, donde se puede ver que se están tratando de dividir en lóbulos, pero pues estos tabiques no están haciendo hay como una mala formación, por decirlo así. Acá en esta imagen se ve cómo están esas células grandes, donde se ve ese núcleo hipercromático, y aparte de eso hay disminución de la proliferación de eosinófilos. Y en esta imagen podemos ver cómo la zona va a estar blanquecina, la zona afectada va a estar blanquecina, y aparte de eso se ve que es homogéneo. En el seminoma espermatocítica vamos a tener que es un tumor que no es frecuente, que su crecimiento es lento y que la afectación de la población va a ser en mayores de 65 años. Aparte de eso, se dice que cuando van a hacer un corte a este tipo de seminomas, se va a observar gris claro y aparte de eso puede existir la posibilidad de que demuestre quistes. Hay carencia de linfocitos, de granulomas y de células in situ trofoblastos, pero lo que sí existe son células de mediano tamaño, células pequeñas y células gigantes. Ahora, vamos a iniciar hablando de los tumores no seminomatosos. El primero de ellos va a ser el carcinoma embrionario. El carcinoma embrionario va a tener una población de entre los 20 a los 30 años de la edad. Se dice que van a ser más agresivos que los seminomas y van a ser tumores pequeños que van a ocupar todo el espacio tisular, como lo podemos observar acá. Aparte de eso, también tiene un aspecto variado porque no se puede evidenciar un tipo de morfología, por decirlo así, y que va a presentar hemorragia. En el tumor del saco vitelino, a diferencia del carcinoma embrionario, no va a estar encapsulado y pues su coloración va a ser amarillo blanquecino. En el coriocarcinoma vamos a tener que va a ser muy maligno y es detectado debido a cuando se realizan palpación de nódulos. Entonces, acá en esta imagen podemos ver cómo existe esa proliferación de células citotrofoblásticas, donde esos núcleos se ven todos centrales. Mientras que en esta parte vamos a ver esas células sin citotrofoblastos, donde ese núcleo se va a ver todo disperso y por eso el tamaño de la célula. Ahora, vamos a iniciar hablando de los teratomas, y este teratoma es el primer tumor, por decirlo así, que es provocado por la proliferación de esas células malignas. Entonces, vamos a tener que son tumores testiculares muy complejos y que es manifestado en cualquier etapa de la edad. Y va a existir acá un estroma fibroso o mixoide, que este va a estar compuesto por un tejido neural, por haces musculares, por los islotes de cartílagos, por grupos de epitelio escamoso, por análogos de la glándula tiroides, por un epitelio bronquial, por fragmentos de la pared intestinal o por sustancias del cerebro. En los tumores mixtos van a constituir el 60% de los tumores testiculares y vamos a tener en cuenta que está en relación con los tumores anteriormente mencionados, es decir, como la combinación de varios tumores. Entonces va a ser un teratoma, un carcinoma embrionario, el tumor del saco vitelino, un seminoma con un carcinoma embrionario, un carcinoma embrionario con teratoma. Lo más recomendable para este tipo de personas que presenten estos tumores va a ser que se realice la orquiectomía, que es cuando se hace la extirpación de un testículo. Se dice que la diseminación de esto puede ser provocado ya sea por vía hematógena o vía linfática.
En las características clínicas vamos a tener 3 estadios. El primer estadio es cuando el tumor va a estar limitado en esa zona, en el testículo o en la estructura afectada. En el estadio 2 vamos a tener cuando ya va a existir diseminación de esos ganglios. Y en el estadio 3 pues ya va a ser evidente que va a ocurrir una metástasis. En los biomarcadores vamos a tener primero la hormona gonadotropina coriónica. También vamos a tener la prueba de tumoral AFP y el lactato de deshidrogenasa. Y en los marcadores séricos vamos a tener que primero se necesita evaluar esa masa para ver qué tipo de tumoración es. Luego de eso, poder estadificarla, teniendo en cuenta la clasificación que les mencioné al inicio. Luego de eso, se va a evaluar la carga tumoral y por último, pues se va a realizar un seguimiento con un tratamiento para el paciente. Ahora vamos a hablar de los tumores testiculares, vamos a hablar ahora de los tumores testiculares, pero en relación con los tumores de los cordones sexuales y el estroma gonadal. Recordemos que los que acabo de mencionar van a ser los de las células criminales. Entonces, el primero de ellos va a ser el tumor de las células de Leyden. Ellos ocurren porque hay proliferación de andrógenos, de estrógenos y corticosteroideos. Y lo que va a provocar es una tumefacción testicular. También está el tumor de las células de Sertoli, que son hormonalmente muy siguientes y hay evidencia de una masa testicular. Existen otro tipo de tumores, pero no van a ser muy frecuentes, que va a estar la gonadoblastoma, que este ocurre porque hay una mezcla de las células criminales y elementos del estroma gonadal. Y el linfoma testicular, que va a ser muy agresivo, pero pues como ya mencioné, no son muy frecuentes. Van a existir otras lesiones de la túnica vaginal. El primero de ellos va a ser el hematocele. Como se puede evidenciar acá en la imagen, es una acumulación de sangre, que esto puede estar en relación o por una torsión o por un traumatismo. El quilocele, que es una acumulación de líquidos que prácticamente ocurre muy frecuente en los pacientes que presentan elefantitis. El espermatocele, que es la acumulación de semen, que lo que puede provocar es una obstrucción de ese conducto eferente, y el varicocele, que es la dilatación de esas venas en relación con el cordón espermático, y se dice que se puede corregir por medio de cirugía. Por último, vamos a hablar de la próstata. La próstata va a tener un peso de 20 gramos, va a ser un órgano retroperitoneal, va a rodear el cuello de la vejiga y la uretra. Aparte de eso, se dice que van a existir 4 zonas. La zona periférica, que se dice que es donde se van a ver con mayor frecuencia los carcinomas, la zona central, la zona transicional, que es donde se va a ver con mayor frecuencia las hiperplasias, y la zona periuretral. Vamos a iniciar hablando de que va a estar revestida por 2 capas de células, por las células cilíndricas secretoras que van a estar en su parte interna y el epitelio cúbico bajo que va a ser la parte externa. Vamos a tener que es una glándula que va a estar separada por un estroma fibromuscular y que acá va a estar muy importante la manifestación de esos andrógenos, debido a que estos andrógenos lo que va a favorecer es a producir esas células malignas. Entonces, cuando ocurre castración de esa próstata, se dice que se va a generar una atrofia y esa atrofia pues está en relación con la apoptosis diseminada. Respecto a la inflamación, vamos a tener 4 tipos. La prostatitis bacteriana aguda, que va a ocurrir porque está en relación con las infecciones de las vías urinarias bajas. Como ya sabemos, van a estar acá la Escherichia coli, los estreptococos o los estafilococos. Y lo que va a ocurrir es que lo que hace es que se van a adherir al reflujo intraprostático de la orina. También puede ser en relación con la manipulación quirúrgica de la uretra y de la próstata. El paciente va a referir fiebre, escalofríos, disuria y va a ser diagnosticado por medio del urocultivo o un cuadro clínico. Respecto a la prostatitis bacteriana crónica, ocurre en pacientes con antecedentes de infecciones y los síntomas que van a presentar va a ser lumbalgia, disuria, molestias perianales y suprapúbicas. Antecedentes de infecciones como cuáles, como la cervicitis o la uretritis. La prostatitis bacteriana crónica va a ser la más frecuente, pero en esta no va a referir antecedentes a infecciones. Pero cuando se realiza un cultivo bacteriano se dice que se van a observar 10 leucocitos por cada campo. Y la prostatitis granulomatosa
tiene dos vías, ya sea específica o no específica. En la vía específica prácticamente es cuando se aplica la BCG, que esta BCG está en relación con la vacuna a pacientes que presentan tuberculosis, y la específica se dice que es muy frecuente, pero lo que ocurre acá es que no va a existir manifestaciones antecedentes, entonces pues no se va a poder evidenciar la patología. Respecto al aumento del tamaño benigno, se dice que ocurre por una hiperplasia prostática benigna. Esto va a tener una incidencia en la raza blanca de 40 años. También se dice que, teniendo en cuenta, acorde que usted presenta más edad, la probabilidad va a aumentar cada vez más. Por eso en los pacientes que tienen 80 años presentan una probabilidad del 90%. En la etiología y la patogenia prácticamente mencionan que va a existir un aumento de las células y de esos componentes, pero que no se va a evidenciar esa proliferación de las células epiteliales. Y va a ser muy importante acá los andrógenos, ya que sin los andrógenos no se podría manifestar este tipo de hiperplasia. En la morfología, pues evidentemente van a obstruir el paso de la uretra y se va a ver hipertrofia del lóbulo medio. Y en la parte clínica, o los síntomas que van a presentar, van a ser polaquiuria, nicturia, disuria, dificultad al iniciar y el detener la orina. Entonces, en este imagen podemos ver cómo existe esa hiperplasia de la próstata, cómo esa uretra va a estar afectada y probablemente la vejiga también inicie a afectarse. En los tumores de la próstata, el que está frecuente va a ser el adenocarcinoma. El adenocarcinoma, como ya sabemos, va a ser una neoplasia maligna que va a tener factores como la edad, la historia familiar, la dieta, la raza y la genética. Entonces, como ya he venido mencionando, los andrógenos lo que van a hacer es desarrollar esas células cancerosas que, pues, evidentemente, haciendo esa proliferación, pues va a asistir aún más el crecimiento y la producción de ellas. Vamos a tener un codón CAG que va a ser muy importante debido a que es una expansión repetitiva que lo que va a provocar son trastornos neurodegenerativos y de la enfermedad de Kennedy y está asociado con síntomas de calambres y debilidad. El codón CAG va a estar muy relacionado con el gen RA. El gen RA va a estar muy relacionado con raza, es decir, teniendo en cuenta el tipo de raza, se va a manifestar el gen. Y teniendo en cuenta ese gen, se dice cómo va a estar el codón en ese gen. Es decir, la raza blanca se dice que ese codón CAG va a ser muy corto, lo que quiere decir que no va a ser sensible a ese codón, entonces no va a tener esa expansión repetitiva. Mientras que el gen RA, respecto a la raza negra, se dice que el codón CAG va a estar muy largo, muy aumentado y va a ser muy sensible a esa expresión repetitiva. Cuando ocurre una lesión precursora va a provocar una neoplasia intraepitelial prostática y esto pues a futuro provoca un carcinoma invasivo. Las características patológicas van a ser primero donde va a existir pérdida progresiva de los marcadores que mencioné en un inicio. El aumento de la alteración del núcleo y nucleolo y evidentemente cuando va a existir alteración de ese núcleo y nucleolo, vamos a tener en cuenta que va a existir una proliferación y que aparte de eso, pues el ADN pues se va a ver afectado. En la morfología, como ya mencioné, se van a ubicar el 70% en la zona periférica y como podemos ver en la imagen, se va a ver esa zona blanquecina, aparte que parece como esponjoso, pero se dice que al tacto se va a sentir muy arenoso y firme. También que la capa externa de las células basales va a ser ausente. El mejor diagnóstico para la próstata va a ser la biopsia, aunque también se hace por medio del tacto rectal. Y los síntomas que va a presentar este paciente va a ser disuria, chorro débil, nicturia, misión dolorosa y hematuria. Esa es la referencia bibliográfica y muchas gracias. Muy bien, Carolina. Hiciste un resumen muy bueno.